La primera vez que Yara se transformó, tenía 22 años. Demasiado tarde, imposiblemente tarde, una abominación. Había sido sirvienta en una casa noble toda su vida. Fregaba suelos y remendaba sábanas. Se creía tan ordinaria como el polvo bajo sus pies. Entonces se alzó la luna de sangre. Sus huesos se rompieron y se recompusieron. Y todo lo que creía saber murió gritando bajo la luz roja. La expulsaron en menos de una hora. La persiguieron con plata y fuego. La llamaron sangre corrupta y cosa maldita monstruo. Corrió durante 3 días antes de que los cazadores la acorralaran en un barranco sin escapatoria. Fue entonces cuando él apareció. El extraño se movía como una sombra con forma. Despachó a sus perseguidores con una facilidad aterradora. Era hermoso, como lo es una espada. Tenía el pelo oscuro y ojos como plata congelada que parecían ver a través de ella. Se presentó como el príncipe Torín de la casa Vin, el segundo hijo de un señor menor. Le ofreció refugio, protección. Usó un nombre que nadie se atrevería a desafiar. Todo lo que tenía que hacer era casarse con él. Las condiciones eran claras, sin amor, sin preguntas sobre sus frecuentes ausencias, sin expectativas más allá de la actuación pública de una unión política. Sería su esposa solo de nombre, y a cambio, nunca más la casarían. Yara aceptó porque la alternativa era la muerte. Lo que no sabía era que el príncipe Turín de la casa Vin no existía. El hombre que la salvó era el rey alfa de la manada más poderosa del reino. Se escondía entre sus enemigos para descubrir a los traidores. Y su loba, que había florecido imposiblemente tarde, llevaba una sangre que no existía desde que hacía 300 años. Un linaje que podría salvar su reino o destruirlo por completo. Ninguno de los dos entendía lo peligroso que se volvería su acuerdo. El bosque la quería muerta. Yara podía sentirlo en la forma en que las ramas arañaban su vestido roto. Orden como las raíces parecían salir de la tierra para atrapar sus pies descalzos. 3 días corriendo y todavía venían. Los cazadores seguían abriéndose paso entre la maleza detrás de ella, con sus flechas de punta de plata y sus perros aulladores, y sus antorchas que convertían la noche en una pesadilla. Le ardían los pulmones. Sus piernas habían dejado de sentirse suyas en algún momento del amanecer. La herida en su hombro, donde una hoja de plata la había rozado durante la primera noche de persecución, palpitaba con un veneno que le nublaba la vista. No iba a lograrlo. Una raíz le atrapó el tobillo y Yara cayó con fuerza. El impacto le sacó el aire del pecho. La dejó jadeando en la tierra y las hojas muertas mientras los sonidos de la persecución se acercaban. La luz de las antorchas parpadeaba entre los árboles. Las voces gritaban órdenes que no podía distinguir. Por favor, susurró a nadie. A la luna que le había hecho esto, a cualquier dios que hubiera decidido que Yara de Millbrook, huérfana, sirvienta y don nadie, debía ver su existencia destrozada en una noche cualquiera. Por favor, no lo entiendo. No entiendo lo que soy. 3 noches atrás, lo entendía todo. Era una sirvienta en la casa de Lord Aldrich. Fregaba ollas, remendaba sábanas, se mantenía invisible. Tenía 22 años, soltera, insignificante. O tenía una pequeña habitación en el ático y sueños que nunca decía en voz alta. Entonces se alzó la luna de sangre. Yara llevaba ropa de cama a la lavandería cuando sintió el primer dolor. Empezó en su columna vertebral, una sensación crepitante como un rayo atrapado bajo su piel. Dejó caer la cesta, intentó gritar. Su mandíbula no funcionaba bien, se estiraba, cambiaba, se llenaba de dientes que no le pertenecían. La transformación había durado menos de un minuto. Se sintió como si hubieran sido horas, cada hueso rompiéndose y reformándose, cada músculo desgarrándose y volviéndose a tejer en algo nuevo. Cuando terminó, estaba de pie sobre 4 patas en lugar de 2, cubierta de un pelaje gris plateado, con su vestido de sirvienta hecho jirones a su alrededor. No recordaba mucho después de eso. Solo fragmentos corriendo por los pasillos, rostros gritando. La voz de Lord Aldrich tronando palabras que no podía procesar. Abominación de plata. O tomátenla antes de que infecte a los demás. Para cuando volvió a su forma humana, desnuda y temblando en el bosque más allá de la finca,
Ya la estaban cazando. Ahora las paredes del barranco se alzaban a ambos lados, empinadas y resbaladizas por el musgo. Yara se arrastró para ponerse de pie, tropezando hacia el callejón sin salida que ya sabía que la esperaba. Su loba presionaba contra su conciencia, desesperada por salir, pero no sabía cómo controlarla. Las 3 veces que se había transformado desde esa primera noche habían sido involuntarias, desencadenadas por el miedo o el dolor, dejándola cada vez más agotada. El primer cazador salió de entre los árboles. Era alto y corpulento, con una cicatriz que le recorría la cara y una ballesta apuntando directamente a su corazón. El virote brillaba plateado a la luz de la luna. Se acabó el camino. Sangre corrupta, dijo él. Más cazadores aparecieron detrás de él. 10. Se desplegaron en un semicírculo, bloqueando cualquier esperanza de escape. Sus perros tiraban de las correas, gruñendo. La luz de las antorchas hacía que todo fuera nítido y duro. La espalda de Yara chocó contra la pared del barranco. Piedra fría. No quedaba a dónde correr. Yo no pedí esto, dijo ella, con la voz quebrada. No lo sabía. Hace 3 días era humana, era normal. El cazador de la cicatriz se rió. Los humanos no se transforman a los 22, niña. Seas lo que seas, no es natural. La sangre corrupta se purga. Esa es la ley. Por favor. La palabra salió rota. Ni siquiera sé qué hice mal. Exististe. Él levantó la ballesta. Eso es suficiente. Yara cerró los ojos. Pensó en su pequeña habitación del ático, en los sueños que nunca llegaría a perseguir, en la vida que le había sido robada por algo que no entendía. La cuerda de la ballesta se tensó, pero el virote nunca llegó. En su lugar hubo un sonido como un trueno y el grito del cazador se cortó de repente. Y cuando Yara abrió los ojos, el mundo había cambiado. Un hombre estaba de pie entre ella y los cazadores. Había aparecido de la nada, moviéndose tan rápido que ni siquiera había oído su llegada. El cazador de la cicatriz estaba en el suelo, inconsciente o muerto, y el extraño sostenía la ballesta rota en una mano como si no pesara nada. Los otros cazadores se habían quedado helados, no de sorpresa, de terror. «Están cazando en mis tierras», dijo el extraño, y su voz era el invierno mismo. Fría, absoluta, final. «Sin mi permiso, ¿quieren explicar por qué?» Los cazadores restantes intercambiaron miradas. Uno de ellos, más valiente o más estúpido que el resto, dio un paso adelante. «Mi señor, la chica es sangre corrupta, se transformó a los 22. El Consejo ha autorizado su eliminación como una amenaza. No he preguntado qué es ella. El extraño aún no se había dado la vuelta. Yara solo podía ver su espalda, hombros anchos bajo un abrigo oscuro, pelo negro que le caía por el cuello. «Os te pregunté por qué están en mis tierras». Silencio. Luego, lentamente, los cazadores comenzaron a retroceder. Sus perros gimoteaban. Las antorchas parecían más tenues, como si hasta el fuego tuviera miedo. «Disculpas, mi señor», dijo el valiente, aunque su voz temblaba ahora. «Nos iremos de inmediato». «Pero la chica», dijo el extraño suavemente, «ya no es asunto suyo». Se dio la vuelta y Yara olvidó cómo respirar. Era hermoso como lo es una tormenta, y como lo es un lobo en el momento antes de atacar. Ojos del color de la escarcha que parecían atravesarla. Rasgos afilados que podrían haber sido tallados en mármol. Pelo oscuro enmarcando un rostro tan impactante que casi dolía mirarlo. Se movía con la confianza natural de alguien que nunca ha tenido miedo de nada en su vida. Los cazadores ya se estaban retirando, tropezando en su prisa por irse. En unos instantes, la luz de las antorchas se desvaneció entre los árboles. Usted y Yara se quedó a solas con su rescatador. Su loba se agitó con una energía inquieta. No era miedo exactamente, era otra cosa, algo para lo que no tenía nombre. «Estás herida», dijo él acercándose. Su mirada se posó en su hombro, en la herida de plata que todavía supuraba lentamente a través de su manga rota. «¿Hace cuánto tiempo?» «3 días», su voz salió. «La primera noche que me encontraron». Él hizo un sonido que podría haber sido de desaprobación. «Envenenamiento por plata. Deberías estar muerta». «Oh, lo sé». Él inclinó la cabeza.
estudiándola con esos inquietantes ojos grises de invierno. Yara resistió el impulso de retroceder. La pared del barranco todavía estaba fría contra sus hombros. No había a dónde ir. Te transformaste a los 22, dijo él. No era una pregunta. Sí, eso es imposible. Eso también lo sé. Un fantasma de algo cruzó su rostro. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Sabes muchas cosas imposibles sobre ti misma. Yara tragó saliva. ¿Quién eres? Él guardó silencio por un momento, observándola como un depredador observa algo que aún no ha decidido comer. Luego, finalmente, inclinó la cabeza en lo que podría haber sido una reverencia. Príncipe Torín de la casa Benín, dijo, segundo hijo de Lord Castian, heredero de los territorios del norte. ¿Un príncipe? Estaba de pie frente a un príncipe, cubierta de tierra y sangre. Llevaba los restos de un vestido de sirvienta, con una loba bajo la piel que no podía controlar. Lo absurdo de la situación le dio ganas de reír o llorar. Quizás ambas cosas. Mi señor. Intentó hacer una reverencia, pero sus piernas eligieron ese momento para fallar. Él la sujetó antes de que cayera al suelo. Sus manos eran sorprendentemente cálidas, su agarre suave a pesar de la fuerza que podía sentir enrollada bajo su piel. Nada de eso, dijo en voz baja, apenas puedes mantenerte en pie. Puedo estar de pie, intentó demostrarlo. Falló. Solo necesito un momento. Necesitas un sanador, comida y dormir. Él estudió su rostro, algo reservado en su expresión. ¿Cuándo comiste por última vez? Yara intentó recordar. Los recuerdos se mezclaban, correr, esconderse, beber de los arroyos cuando los encontraba. ¿Había comido algo desde esa noche? No podía recordarlo. Su silencio fue respuesta suficiente. Ya veo. La soltó lentamente, asegurándose de que pudiera apoyarse en la pared del barranco antes de retroceder. ¿Puedes caminar si te apoyo? ¿Por qué? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía. El miedo la hizo audaz. El agotamiento la hizo imprudente. ¿Por qué un príncipe ayudaría a alguien como yo? Los oíste. Soy sangre corrupta. Soy una amenaza. El consejo me quiere muerta. El consejo, dijo él, no habla por todos. Eso no responde a mi pregunta. No, estuvo de acuerdo. No lo hace. Se miraron el uno al otro. La loba de Yara surgió hacia la superficie, curiosa, atraída por algo en este extraño que no podía identificar. Olía a pino y viento de invierno, a autoridad y secretos. Te salvé la vida, dijo finalmente. Eso significa que ahora me perteneces, al menos hasta que la deuda esté pagada. ¿O prefieres que te deje aquí para que te desangres por el envenenamiento de plata? No pertenezco a nadie. La sorpresa cruzó sus rasgos, o quizás la diversión. Los cazadores no estarían de acuerdo, ni el consejo, ni tu antiguo señor, ni ningún otro lobo en este territorio que huele sangre corrupta y ve un objetivo. Hizo una pausa. Soy el único que te ofrece una oportunidad de sobrevivir. Yara de Millbrook. Se quedó helada. ¿Cómo sabes mi nombre? Sé muchas cosas. Le tendió la mano. La pregunta es si confías en mí lo suficiente como para descubrir qué más sé, o si prefieres morir aquí, sola y asustada, sin haber entendido nunca lo que realmente eres. Yara miró su palma extendida. Sus opciones eran inexistentes. Podía negarse y él podría dejarla morir aquí. Podía negarse y los cazadores podrían regresar. Podía negarse y el envenenamiento por plata la mataría en unos días de todos modos. O podía tomar la mano de un extraño y esperar que no estuviera mintiendo. Extendió la mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos y seguros, y el aire entre ellos crepitó con una corriente invisible. Su loba se calmó un poco. Una tensión que ni siquiera había reconocido se disipó. Bien, dijo él suavemente, ahora camina conmigo. Dieron quizás 20 pasos antes de que sus piernas fallaran por completo. Se habría derrumbado, pero él estaba allí para sujetarla, levantándola como si no pesara nada. «Puedo caminar», protestó débilmente, claramente. Él comenzó a moverse por el bosque, llevándola con una facilidad que hablaba de una fuerza considerable. «Guarda tu orgullo para cuando no te estés muriendo». Yara quería discutir.
Quería exigir respuestas, explicaciones, razones. Pero el agotamiento tiraba de su conciencia, arrastrándola hacia la oscuridad. Y lo último que recordó fue el latido constante de su corazón bajo su oído. Cuando despertó, estaba acostada en sábanas de seda en una habitación más grande que todas las dependencias de los sirvientes de la finca de Lord Aldrich. Y el príncipe Torrin estaba sentado en una silla junto a la ventana, observándola con esos impenetrables ojos del color de la tormenta. «Bien», dijo él, «estás despierta. Tenemos que hablar». Yara se incorporó, haciendo una mueca por el tirón de las vendas alrededor de su hombro. Alguien había limpiado sus heridas, la había vestido con un suave camisón y le había desenredado el pelo. Se sentía más humana que en días. «¿Dónde estoy?» «En mi finca. Has estado inconsciente durante 2 días mientras los sanadores extraían la plata de tu sangre». Se levantó, moviéndose hacia la cama con esa gracia depredadora. «Eres sorprendentemente resistente para alguien que no debería existir». «Oh, no entiendo lo que eso significa». «No, estuvo de acuerdo. No lo entiendes, pero lo harás». Se detuvo a los pies de la cama, cruzando los brazos sobre el pecho. «Primero, sin embargo, tengo una proposición». «¿Qué tipo de proposición?» Su expresión no cambió. Su voz permaneció perfectamente tranquila. Y sin embargo, la atmósfera se transformó. Se volvió más pesada, más cargada. «Cásate conmigo». Las palabras flotaron entre ellos como humo. Yara lo miró fijamente, esperando el giro, la explicación, la parte en la que esto tuviera sentido. No llegó. «¿Quieres casarte conmigo?», dijo lentamente. «Una sirvienta, una sangre corrupta, alguien a quien el consejo ha marcado para morir». «Sí. Nos conocemos desde hace 2 días, uno de los cuales estuve inconsciente». «También, sí. Eres un príncipe. Soy consciente de mi título». Apartó las sábanas de seda, balanceando las piernas sobre el borde de la cama. El suelo estaba frío bajo sus pies descalzos. Bien, el frío la ayudó a pensar. Las ayudó a recordar que esto era real, que no seguía soñando en ese barranco mientras su cuerpo se rendía. ¿Por qué? Torrin guardó silencio por un momento. Cuando habló, su voz había perdido parte de su fría precisión, convirtiéndose en algo casi humano. «Necesito una esposa», dijo. «Mi familia me ha estado presionando para que tome una compañera durante años. Alianzas políticas, continuación del linaje, las preocupaciones habituales de la nobleza». Se acercó a la ventana, mirando algo que ella no podía ver. «Pero no quiero una esposa política. Alguien que haga preguntas sobre mis ausencias. Alguien que espere acceso a partes de mi vida que no están disponibles para compartir. Alguien con conexiones y familia que interfiera. Y yo no tengo ninguna de esas cosas». «No, no tienes nada». Se volvió para mirarla, sin familia, sin conexiones, sin expectativas. «Eres un fantasma, Yara. Alguien que legalmente ya no existe». El consejo declaró tu eliminación en el momento en que Lord Aldrich informó de tu transformación. Las palabras deberían haber dolido. En cambio, se sintieron vacías. Sabía en algún nivel que su antigua vida había terminado. Escucharlo confirmado fue casi un alivio. «¿Así que quieres casarte con un fantasma?» «Quiero una esposa que no complique mi vida. A cambio, te daré algo que nadie más puede». Dio un paso hacia ella. «Protección, estatus, es un nombre que hará que el consejo se lo piense 2 veces antes de casarte. Cásate conmigo y te volverás intocable». «¿Y el amor?» La pregunta se le escapó antes de que pudiera detenerla. «¿Qué hay de eso?» El dolor ensombreció sus rasgos. Apareció y desapareció tan rápido que casi no lo vio. «El amor no es parte de este acuerdo. No fingiré lo contrario». Su voz se suavizó ligeramente. «Te ofrezco seguridad, Yara. Comodidad, libertad para no tener que huir. Pero no te ofrezco mi corazón». «Vaso no está disponible». «¿Por qué no? Porque ya está roto». Lo dijo simplemente, sin autocompasión, como si estuviera declarando un hecho sobre el clima. «Tuve una compañera una vez. Ya no está. No la reemplazaré y no fingiré que puedo. Este matrimonio sería puramente práctico. Una actuación para el público, nada más». Yara estudió su rostro, buscando la mentira.
Había aprendido a leer a la gente durante sus años como sirvienta. Había aprendido que los nobles, especialmente, decían una cosa queriendo decir otra. Pero la expresión de Torin no revelaba nada más que la verdad de lo que había dicho. Le estaba ofreciendo una jaula, pero era una jaula dorada, y la alternativa era la muerte. ¿Qué se esperaría de mí?, preguntó en voz baja. Apariciones públicas cuando sea necesario. Interpretar el papel de mi esposa en funciones de la corte. Por lo demás, tu tiempo es tuyo. Hizo una pausa. Estaré fuera con frecuencia por negocios. No necesitarás explicar mis ausencias y yo no las explicaré. Eso es parte del acuerdo. ¿Y herederos? La mayoría de los nobles esperan que sus esposas produzcan hijos. Un músculo se contrajo en su mejilla. Eso requeriría un nivel de intimidad que no es parte de este contrato. Si un heredero se vuelve necesario, podemos discutir alternativas. Pero no, Yara, no visitaré tu alcoba. Este matrimonio es solo de nombre. Solo de nombre. La frase resonó en su mente. Un matrimonio sin amor, sin intimidad, o sin ninguna de las cosas que se supone que significa el matrimonio. Solo protección a cambio de una actuación. Hace una semana se habría negado. Hace una semana tenía sueños de algo más, de encontrar el amor, de construir una vida, de importarle a alguien. Pero eso fue antes de la luna de sangre, antes de que sus huesos se rompieran y se recompusieran, antes de que aprendiera que todo lo que creía saber sobre sí misma era una mentira. «¿Si me niego?», preguntó ella. «Entonces sales por esa puerta y te arriesgas con los cazadores». Su voz no contenía ninguna amenaza, solo un simple hecho. «No te detendré, no te forzaré, pero tampoco te protegeré si rechazas mi oferta». Yara cerró los ojos. La bestia dentro de ella gruñó bajo, inquieta e incierta. Debería haber sido una decisión imposible. En cambio, se sintió inevitable. «Sí», dijo. Cuando abrió los ojos, Torin la observaba con una expresión cuidadosamente en blanco. «Sí, te casarás conmigo. Sí, me casaré contigo». Se puso de pie, ignorando la debilidad de sus piernas, y lo miró directamente a los ojos. «Pero tengo condiciones». Él enarcó una ceja ligeramente. «No estás en posición de negociar». «Y sin embargo, estoy negociando». Ella levantó la barbilla. «Quiero respuestas sobre lo que soy, sobre por qué me transformé a los 22 cuando todos dicen que es imposible. Dijiste que sabes cosas sobre mí. Quiero saberlas también». Él consideró esto por un largo momento. «Es una petición justa. Te diré lo que pueda cuando pueda. Algunas cosas no me corresponde revelarlas todavía». «¿Todavía?» «Todavía», confirmó él. «Hay algo más. Una cosa más». Respiró hondo. «Quiero aprender a controlar a mi loba. Me he transformado 3 veces desde esa primera noche y no pude controlar ninguna de ellas. Si voy a sobrevivir en tu mundo, necesito entender en qué me estoy convirtiendo». La aprobación cruzó su rostro antes de que la máscara regresara. «Eso», dijo en voz baja, «puedo prometerlo. Y te entrenaré yo mismo». Le tendió la mano tal como lo había hecho en el barranco. Pero esta vez no era una oferta de rescate. Era un contrato, un acuerdo vinculante. Yara la tomó. Su agarre era cálido y firme. Y cuando sus manos se tocaron, su loba se calmó por completo por primera vez desde su despertar. La inquietud se desvaneció, el miedo se aquietó. En su lugar había algo que no reconocía. Pertenencia, tal vez, o el comienzo de ella. «Entonces está hecho», dijo Torin. «Pero partimos mañana hacia la finca de mi familia. La boda tendrá lugar dentro de una semana». Le soltó la mano, retrocediendo hacia la puerta. «Descansa ahora. El viaje que nos espera es largo y necesitarás tus fuerzas». Estaba casi en la puerta cuando Yara volvió a hablar. «La finca de tu familia», dijo ella. «¿Dónde está exactamente?» Torin se detuvo con la mano en el marco de la puerta. «Al norte, en el corazón de los antiguos territorios». «¿Y la casa Bond? Nunca he oído hablar de ella». «Pocos lo han hecho. No se dio la vuelta. Preferimos mantener nuestros asuntos en privado». Luego se fue. La puerta se cerró tras él con un clic. Yara se dejó caer de nuevo en la cama, con la mente dando vueltas. Algo andaba mal, algo no encajaba. Un segundo hijo de un señor menor no se comportaba así.
No imponía ese tipo de autoridad. No hacía huir a los cazadores con una sola mirada. Y esos sirvientes que habían atendido sus heridas, la habían vestido de seda, y la habían tratado como a la nobleza, en lugar de como a una sangre corrupta. Se habían movido a su alrededor con una deferencia que parecía excesiva para una invitada de su amo, casi como si ya fuera su señora, casi como si supieran algo que ella no sabía. Yara se recostó en las almohadas, mirando al techo mientras las preguntas se arremolinaban en su mente agotada. ¿A qué había accedido? ¿Quién era Thorin realmente? ¿Y por qué, debajo de todo el miedo y la incertidumbre, su loba se sentía como si finalmente estuviera en casa? El sueño tiraba de su conciencia, arrastrándola hacia la oscuridad. Pero justo antes de rendirse a él, un último pensamiento afloró. Descubriría la verdad. Costara lo que costara, descubriría quién era realmente el príncipe Thorin de la casa Ben. El viaje duró 3 días. Viajaron en carruaje, luego a caballo, y de nuevo en carruaje a medida que los caminos se estrechaban y los bosques se volvían más densos. Yara observaba el paisaje cambiar a través de la ventana. Las suaves colinas de las tierras bajas daban paso a algo más salvaje. Árboles antiguos con troncos más anchos que casas. Niebla que se aferraba al suelo como un ser vivo. Montañas que se alzaban en la distancia, sus picos perdidos entre las nubes. Y lobos. Los veía por todas partes a medida que se adentraban en los antiguos territorios. Observando desde la línea de los árboles, corriendo junto al carruaje en sus formas transformadas. Nunca se acercaban, nunca amenazaban, pero siempre estaban presentes. Tu familia tiene muchos lobos a su servicio, observó ella el segundo día. Thorin, sentado frente a ella en el carruaje, no levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Vivimos en territorio de lobos. Hay muchas manadas en estas montañas, y todas responden a la casa Bon. Respetan nuestra posición. Pasó una página. Hay una diferencia. Yara quiso insistir, pero algo en su tono la disuadió. Había aprendido rápidamente que Thorin daba respuestas a su debido tiempo, y presionar solo lo hacía retirarse aún más en ese caparazón frío y distante. Aún así, su loba notaba cosas. La forma en que cada lobo que pasaban inclinaba ligeramente la cabeza cuando el carruaje pasaba. La forma en que los sirvientes en sus paradas de descanso se movían con un nerviosismo apenas contenido, sus ojos constantemente mirando a Thorin como si esperaran órdenes. No era respeto, era algo más profundo. Mi miedo. Se dio cuenta, le tienen miedo. Al tercer día llegaron. La finca se alzaba entre la niebla como algo salido de un sueño febril. No era la residencia de un noble, ni siquiera era un castillo en el sentido tradicional. Era una fortaleza, extensa y antigua. Sus muros estaban tallados directamente en la ladera de la montaña. Torres perforaban las nubes bajas. Estandartes ondeaban al viento, con un símbolo que no reconoció. Un lobo coronado sobre un campo negro. «Esta es la finca de tu familia», susurró Yara. «Esto es Valdrus», dijo Thorin en voz baja, «sede del antiguo reino, hogar de los linajes verdaderos». El carruaje pasó por unas puertas que tenían 3 veces la altura de un hombre. Guardias flanqueaban el camino, lobos en forma humana, y sus ojos seguían el avance del carruaje con una intensidad inquietante. Y entonces llegaron al patio. Estaba lleno de gente, cientos de ellos, nobles y sirvientes, guerreros y artesanos, todos reunidos a la sombra de la gran fortaleza, esperando. El carruaje se detuvo. Un lacayo abrió la puerta. Thorin salió primero, volviéndose para ofrecerle la mano. Yara la tomó, dejándole ayudarla a bajar a los adoquines. En el momento en que sus pies tocaron el suelo, todos los lobos en el patio cayeron de rodillas. No una reverencia casual, no el asentimiento respetuoso de los sirvientes a un noble. Esto era sumisión total. Cabezas inclinadas hacia la piedra, manos planas contra la tierra. Cientos de lobos arrodillados ante ellos, como si estuvieran en presencia de algo sagrado. Yara dejó de respirar. Thorin susurró con la voz temblorosa. «¿Qué es esto?» Él no respondió de inmediato. Cuando se volvió para mirarlo, su expresión había cambiado. La máscara fría había desaparecido. En su lugar había algo crudo,
algo antiguo y algo que hizo que su loba quisiera caer al suelo junto a todos los demás. Te dije una verdad a medias, dijo en voz baja. Soy Torinen de la casa Bean. Pero no soy un segundo hijo. No soy un príncipe menor. Sus ojos grises de invierno se encontraron con los de ella, y en ellos vio siglos de poder, de carga, de terrible y solitaria autoridad. Soy el rey Alfa, dijo. Y tú, Yara de Millbrook, estás a punto de convertirte en mi reina. El mundo había dejado de tener sentido. Yara se quedó helada en el patio mientras cientos de lobos permanecían de rodillas ante ella. Ante ellos. Ante el hombre que se había llamado a sí mismo un príncipe menor y que aparentemente era cualquier cosa menos eso. Rey Alfa, repitió, las palabras sonando extrañas en su lengua. Eres el Rey Alfa. Sí, me mentiste, te dije una verdad a medias. La voz de Thorin permaneció tranquila, pero algo cambió en su mirada helada. Hay una diferencia, no desde donde yo estoy. Un murmullo recorrió a la multitud arrodillada. Yara se dio cuenta vagamente de que probablemente era la primera persona en décadas en hablarle al Rey Alfa con algo menos que absoluta deferencia. Debería estar aterrorizada. Debería estar arrastrándose como todos los demás. En cambio, estaba furiosa. Me dejaste creer que eras un segundo hijo, siseó, manteniendo la voz lo suficientemente baja para que solo él pudiera oír. Un noble menor ofreciendo protección a una sangre corrupta. Acepté casarme contigo basándome en ese entendimiento. Y sigo ofreciendo protección. Él la miró fijamente. Lo único que ha cambiado es la escala. ¿La escala? Ella se rió, el sonido frágil y agudo. Pensé que me convertiría en la esposa de un noble. En cambio, ¿se supone que soy qué? ¿Reina de los lobos de todo el reino? Sí. La simplicidad de su respuesta le robó el aliento. Thorin se acercó, bajando la voz a algo casi gentil. Sé que esto es abrumador. Sé que debería habértelo dicho antes, pero hay razones por las que no pude, Yara. Razones que se aclararán con el tiempo. ¿Y se supone que debo confiar en ti después de que ya has demostrado que me engañarás? Te pido que lo intentes. Él sostuvo su mirada y por primera vez ella vio algo debajo de la máscara fría. Agotamiento, tal vez, o una soledad tan profunda que se había calcificado en algo duro y permanente. Dame una semana. Déjame explicarte lo que pueda. Si después de eso todavía quieres irte, no te detendré. ¿Me dejarías renunciar a ser reina? Te dejaría renunciar a cualquier cosa. Su expresión se endureció. Te dije que este acuerdo no requiere amor ni obligación más allá de lo que elijas dar. Eso no ha cambiado. Con corona o sin corona, sigues siendo libre de negarte. Yara estudió su rostro, buscando la mentira. No pudo encontrar ninguna. Los lobos seguían arrodillados. El viento seguía soplando. El mundo seguía esperando su respuesta. Una semana, dijo finalmente, pero quiero la verdad, toda. El alivio inundó sus rasgos antes de que la máscara regresara. Sígueme, dijo, tenemos mucho de qué hablar. El salón del trono de Valdrus no se parecía a nada que Yara hubiera imaginado. Estaba tallado directamente en la montaña, una vasta caverna iluminada por cristales que brillaban con su propia luz interior. El techo se elevaba tan alto que se desvanecía en la sombra. Antiguos estandartes cubrían las paredes, algunos tan descoloridos que sus símbolos se habían borrado por completo. Y en el extremo opuesto, sobre un estrado de piedra negra, había dos tronos. La sede de los reyes Alfa, dijo Thorin, observando su rostro mientras ella lo asimilaba todo. Durante 3000 años, aquí es donde los verdaderos gobernantes han celebrado su corte. ¿Y el segundo trono? Para la reina Alfa. Hizo una pausa. Ha estado vacío durante mucho tiempo. Yara se acercó al estrado lentamente, sus pasos resonando en el vasto espacio. De cerca, pudo ver la artesanía de los tronos. Lobos tallados en cada superficie, sus ojos engastados con gemas que captaban la luz de los cristales. Tu compañera, dijo en voz baja, la que dijiste que se había ido. Se sentó aquí, silencio. Cuando se dio la vuelta, el rostro de Thorin se había vuelto cuidadosamente inexpresivo, pero algo en sus ojos lo traicionó. Dolor, antiguo y profundo,
y nunca del todo curado. No, dijo finalmente, nunca tuvo la oportunidad. ¿Qué le pasó? Me la arrebataron. Las palabras salieron planas, controladas. O antes de nuestra ceremonia de unión, antes de que pudiera marcarla, antes de que nada de eso se hiciera oficial. ¿Quién te la arrebató? Él no respondió. En su lugar, pasó junto a ella hacia una puerta oculta en las sombras junto al estrado. Esa es una historia para otro momento. Por ahora, hay asuntos más urgentes. Yara quiso insistir, pero algo en su postura la disuadió. Lo siguió a través de la puerta oculta a una cámara más pequeña. Esta estaba amueblada con mapas y documentos y el cómodo desorden de un estudio de trabajo. Tu entrenamiento comienza mañana, dijo Torin, sentándose detrás de un enorme escritorio. Necesitarás aprender a controlar a tu loba antes de la boda. ¿La boda sigue en pie? A menos que hayas cambiado de opinión. La miró. ¿Lo has hecho? Yara consideró la pregunta. Estaba en el corazón de un antiguo reino, prometida al lobo más poderoso del reino. Llevaba un linaje que aparentemente no debería existir. Nada de esto tenía sentido. Y sin embargo, su loba había estado tranquila desde que llegaron. No inquieta, no asustada, no presionando contra su control como lo había hecho desde su despertar. Por primera vez en días, se sentía casi en paz. No, dijo lentamente, no he cambiado de opinión. Bien. Él señaló una silla frente a él. Entonces siéntate. Hay cosas que necesitas entender sobre lo que eres. La explicación duró horas. Los lobos, le dijo Thorin, nacían con sus habilidades. La transformación llegaba temprano, generalmente alrededor de la pubertad, a veces antes, y estaba ligada al linaje y la herencia. Un lobo que no se había transformado a los 20 años se consideraba un florecimiento tardío. A los 25 se asumía que el potencial había muerto por completo. Nadie se transformaba a los 22 sin previo aviso, sin herencia y sin explicación. Excepto, dijo Thorin con cuidado, en un caso documentado. Yara se inclinó hacia adelante. ¿Qué caso? Hace 300 años había un linaje llamado los Varys. Eran los primeros lobos, los originales. Su poder era diferente al nuestro, más antiguo, más salvaje, ligado a la luna misma de maneras que los lobos modernos apenas pueden comprender. ¿Qué les pasó? Fueron destruidos. Su expresión se oscureció, cazados hasta la extinción por aquellos que temían lo que representaban. El último Varys conocido murió antes de que naciera mi abuelo. ¿Pero crees que soy una de ellos? Creo que lleva su sangre. Pues extendió la mano sobre el escritorio, tomándola de ella antes de que pudiera reaccionar. Su pulgar presionó contra su muñeca, encontrando su pulso. El consejo lo llama sangre corrupta porque no entienden lo que están sintiendo. Pero he estudiado los textos antiguos. He aprendido a reconocer las señales. ¿Qué señales? El despertar tardío. Los ojos plateados que tiene tu loba. Los vi en el barranco cuando casi te transformaste. La forma en que tu presencia inquieta a otros lobos. Su agarre se apretó ligeramente. No estás corrupta, Yara. Eres algo mucho más peligroso. ¿Peligroso? ¿Cómo? Le soltó la mano, reclinándose en su silla. Los Varys no solo fueron los primeros lobos, fueron los que crearon a los demás. Su sangre era capaz de despertar al lobo en cualquiera, de fortalecer linajes existentes, de curar heridas que deberían haber sido fatales. ¿Curar heridas?, repitió Yara lentamente. Como el envenenamiento por plata. Como el envenenamiento por plata. Él asintió. Pero no deberías haber muerto en ese bosque. En cambio, sobreviviste 3 días con plata en tu sangre. Eso no debería ser posible, a menos que lleves la herencia Varys. Las implicaciones la golpearon como una ola. Por eso me salvaste, susurró. Por eso me ofreciste matrimonio. No porque necesitaras una esposa conveniente, sino porque necesitabas mi sangre. No. La palabra salió brusca, casi enojada. Ofrecí matrimonio porque necesitabas protección y yo podía proporcionarla. Tu linaje complica las cosas. Sí. Oh, pero no es por eso que te elegí. Entonces, ¿por qué me elegiste? Él guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz había perdido su filo frío. Porque cuando me miraste en ese barranco, no tenías miedo.
Sus ojos se encontraron con los de ella. Todos me tienen miedo, Yara. Nobles, sirvientes, guerreros, incluso aquellos que me aman temen lo que represento. Pero tú estabas allí, acorralada y moribunda, y exigiste respuestas en lugar de rogar por tu vida. Estaba aterrorizada, quizás, pero no lo demostraste. Un rastro de calidez apareció en su mirada. Ese tipo de coraje es raro, especialmente en mi mundo. Yara no supo qué decir. La ira que la había sostenido desde el patio se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo más complicado. El entrenamiento, dijo finalmente. ¿Cuándo empieza? Al amanecer, se levantó de detrás del escritorio. Descansa un poco. Lo necesitarás. Estaba casi en la puerta cuando ella volvió a hablar. Torin, él se detuvo, sin volverse. Gracias, dijo en voz baja, por decirme la verdad, incluso las partes que no querías compartir. Por un momento, pensó que no respondería. Luego, tan suavemente que casi no lo oyó. No me des las gracias todavía. La verdad se vuelve más difícil a partir de aquí. Luego se fue. El entrenamiento fue brutal. Yara había esperado dificultad. Lo que obtuvo fue algo más cercano a la tortura. Horas de correr hasta que le ardían los pulmones, de luchar en forma humana hasta que sus músculos gritaban, de buscar a su loba una y otra vez mientras Torin observaba con esos ojos de invierno impenetrables. Otra vez, dijo mientras ella caía de rodillas por tercera vez esa mañana. Casi lo tenías. No puedo. Estaba jadeando, el sudor le corría por la cara a pesar del frío de la montaña. No puedo encontrarla. Sí, puedes. Se agachó frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los tonos individuales de gris en sus iris. La loba no está separada de ti, Yara. No es una bestia que tengas que someter. Es parte de ti. Estás tratando de controlarla cuando deberías fusionarte con ella. No sé lo que eso significa. Entonces, déjame mostrarte. Antes de que pudiera responder, sus manos ahuecaron su rostro. El toque fue suave, sus palmas frescas contra su piel enrojecida. Su loba surgió de inmediato, no con miedo o agresión, sino con otra cosa. Reconocimiento, cierra los ojos, murmuró Torin. Siente a la loba dentro de ti. No la agarres, no la fuerces. Y solo siéntela. Yara cerró los ojos. Al principio no había nada más que su propio corazón acelerado, su propia respiración agitada y su propio agotamiento. Pero lentamente, gradualmente se dio cuenta de algo más. Una presencia observando, esperando. La siento, susurró. Bien. Ahora acércate a ella suavemente, como si le ofrecieras la mano a algo salvaje. Lo hizo, y por primera vez desde su despertar, la loba le devolvió el gesto. La transformación no llegó como dolor, sino como alivio. Y oye como finalmente exhalar después de haber contenido la respiración durante demasiado tiempo. Sus huesos no se rompieron, fluyeron. Sus músculos no se desgarraron, se transformaron. Cuando abrió los ojos, el mundo era más nítido, más brillante, pintado en 1000 tonos de gris. Estaba de pie sobre 4 patas, su pelaje gris plateado ondeando al viento. Torin estaba sonriendo, sonriendo de verdad. La expresión transformó su rostro en algo casi cálido. Ahí estás, dijo suavemente. Empezaba a preguntarme, ¿cuándo dejarías de luchar contigo misma? Yara quiso responder, pero su forma de loba no tenía palabras. En su lugar, dio un paso adelante, presionando su hocico contra su pecho en un gesto que se sintió instintivo. Su mano subió para acariciar el pelaje entre sus orejas. El toque le envió escalofríos por la espalda. Ahora vuelve a transformarte, dijo él. El control va en ambos sentidos. Le costó 3 intentos, pero lo logró. Cuando volvió a estar de pie ante él en forma humana, su ropa se reformó a su alrededor. Un don de la magia de los lobos que no sabía que poseía. ¿Cómo te sientes?, preguntó Torin. Diferente. Se miró las manos, esperando a medias que hubieran cambiado de alguna manera, como si algo que estaba roto finalmente se hubiera arreglado. Esa es la sangre Varys. Su voz era pensativa. Estás aceptando tu herencia. Una vez que hayas despertado por completo, tus habilidades crecerán. ¿Qué tipo de habilidades? Lo descubriremos juntos.
Los días se convirtieron en una semana, luego en dos. El entrenamiento continuó, pero cambió a medida que Yara se sentía más cómoda con su loba. Corrían juntos por los bosques de la montaña. Ella en forma de loba, él igualando su ritmo, con una facilidad que debería haber sido imposible para un cuerpo humano. Luchaban en los patios de entrenamiento, mientras lobos curiosos observaban desde las sombras. Pasaban largas noches en su estudio, revisando textos antiguos sobre el linaje Varys. En algún momento de ese tiempo, una corriente invisible comenzó a fluir entre ellos. Yara no podía señalar cuándo comenzó. Tal vez fue la mañana en que la sujetó antes de que cayera durante un difícil ejercicio de entrenamiento, sus brazos envolviéndola con una protección que pareció sorprenderlos a ambos. Tal vez fue la tarde en que lo encontró solo en el salón del trono, mirando el trono vacío de la reina con una expresión de soledad tan profunda que le dolió el pecho. Tal vez fue la noche de la tormenta. Los truenos retumbaban en las montañas, sacudiendo la fortaleza hasta sus cimientos. Yara, incapaz de dormir, había vagado hasta la biblioteca, buscando una distracción. Encontró a Thorin allí, de pie junto a la ventana, observando los relámpagos dividir el cielo. Deberías estar descansando, dijo sin volverse. Tú también deberías. Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. No duermo mucho, nunca lo he hecho. ¿Por qué no? Estuvo en silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Luego, pesadillas. La única palabra contenía más dolor del que le había oído desde que se conocieron. Yara se acercó, atraída por algo que no podía nombrar. ¿Sobre tu compañera?, preguntó suavemente, la que fue arrebatada. Sus hombros se tensaron, entre otras cosas. Cuéntame. Yara, dijiste que me darías la verdad. Se detuvo a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba de su cuerpo, a pesar de su habitual comportamiento frío. Te la estoy pidiendo ahora. Un relámpago brilló. En la breve iluminación, vio su rostro claramente, el agotamiento grabado en sus rasgos, el viejo dolor que nunca se desvanecía del todo, la soledad de un rey que había estado solo demasiado tiempo. Su nombre era Senna, dijo finalmente. Éramos jóvenes, apenas más que niños. La unión fue arreglada por nuestras familias, política como la mayoría de los matrimonios reales, pero llegamos a amarnos de todos modos. ¿Qué pasó? Una facción dentro de mi corte se opuso a la unión. Creían en la profecía. ¿Qué profecía? Sus ojos se encontraron con los de ella, y la intensidad allí hizo que un escalofrío le recorriera las venas. Hay un texto antiguo, más antiguo que el propio reino. Habla de una loba Varys que se alzará en un tiempo de oscuridad. Una loba que salvará el linaje alfa o lo destruirá por completo. Hizo una pausa. Senna mostraba signos de herencia Varys, sutiles, no como los tuyos, pero suficientes para poner nerviosos a ciertos lobos. El pulso de Yara se aceleró. La mataron por una profecía. Intentaron matarla. Lograron arrebatármela. Su voz se había vuelto plana, controlada de esa manera que ahora reconocía como un dolor apenas contenido. Para cuando encontré dónde la retenían, ya era demasiado tarde. Murió en mis brazos. Thorin, los destruí. Las palabras salieron frías y duras. Cada lobo que tuvo algo que ver con su muerte, cada conspirador, cada traidor. Quemé sus casas y salé la tierra donde estaban. Se volvió para mirarla de lleno. Ese es el hombre con el que te vas a casar, Yara. Un rey que ahogó su dolor en sangre. Un monstruo con una corona. No eres un monstruo. No sabes lo que soy. Entonces muéstramelo. Las palabras flotaron entre ellos, cargadas de algo peligroso. Los ojos de Thorin se oscurecieron. Su mano subió para ahuecar su rostro, su pulgar trazando la línea de su pómulo. Deberías huir, murmuró. Cualquier persona cuerda lo haría. Nunca me han acusado de estar cuerda. Algo se rompió en su expresión. La besó. No fue gentil, no fue cuidadoso. Fue desesperado y hambriento, y sabía a dolor y soledad y años de aislamiento, finalmente chocando contra algo real. Sus manos se enredaron en su cabello, los dedos de ella se aferraron a su camisa. La tormenta rugía afuera y adentro.
Algo igualmente salvaje se estaba desatando. Cuando finalmente se separaron, ambos respirando con dificultad, su frente descansaba contra la de ella. Se suponía que esto no debía pasar, susurró. Lo sé, no puedo ofrecerte amor, Yara. Te lo dije. Eso también lo sé. Pero incluso mientras lo decía, sintió la mentira ardiendo en su pecho. Porque en algún lugar de las últimas 2 semanas, es en algún lugar entre el entrenamiento y las conversaciones y los momentos tranquilos, en los que él la miraba como si fuera lo primero real que había visto en años. Ella había comenzado a enamorarse, y por la forma en que sus manos temblaban contra su piel, sospechaba que él también se estaba enamorando. Entonces las puertas se abrieron de golpe. Un lobo irrumpió, transformándose a forma humana a mitad de camino, su rostro blanco de terror. Mi rey, jadeó. Necesita venir al patio ahora. ¿Qué ha pasado? Los ojos del mensajero se desviaron hacia Yara, luego de vuelta a Torín. Es el consejo, señor. Han invocado la antigua ley. Su voz se quebró. Exigen la ejecución de la chica. El patio estaba lleno de lobos. No la presencia tranquila y deferente a la que Yara se había acostumbrado en las últimas semanas. Esto era algo completamente diferente. Cientos de lobos en ambas formas, sus ojos brillando a la luz de las antorchas, sus cuerpos tensos con una agresión apenas contenida. Y en su centro, de pie en una plataforma elevada, había 5 lobos con túnicas ceremoniales. El consejo, dijo Thorin en voz baja mientras se acercaban. Su mano estaba firme en su codo, manteniéndola cerca. Han sido una espina en mi costado desde los tiempos de mi abuelo. ¿Qué es la antigua ley que mencionaron? Un remanente de días más oscuros. Le da al Consejo el derecho de exigir la muerte de cualquier lobo que consideren una amenaza para la supervivencia del reino. Su boca se apretó en una línea delgada. No se ha invocado en más de un siglo. Y la están invocando por mí. Lo están intentando. Llegaron al borde de la multitud, que se abrió ante Thorin como el agua ante una cuchilla. Yara sintió todos los ojos sobre ella, percibió la mezcla de curiosidad y hostilidad que irradiaban los lobos reunidos. Algo salvaje se encendió dentro de ella, inquieta pero ya no asustada. Ya no. El miembro más antiguo del consejo, un hombre de pelo locano con ojos fríos y una boca como una herida de cuchillo, dio un paso adelante mientras subían a la plataforma. Rey Alfa, dijo, su tono goteando falso respeto. Agradecemos su rápida respuesta a nuestra convocatoria. No sabía que el consejo tuviera la autoridad para convocarme. La voz de Thorin podría haber congelado el fuego. En mi propia fortaleza, en medio de la noche. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. La mirada del consejero se deslizó hacia Yara. Usted el desprecio apenas oculto bajo la fachada formal. La chica es una amenaza. El consejo ha votado unánimemente para invocar la antigua ley y exigir su ejecución inmediata. ¿Bajo qué cargos lleva sangre Varys? El labio del consejero se curvó. Seguramente usted, de todas las personas, entiende lo que eso significa. La profecía... La profecía, interrumpió Thorin, ha sido interpretada de 1000 maneras diferentes por 1000 eruditos diferentes. Difícilmente es motivo para una ejecución. Fue motivo suficiente para Cena. El nombre cayó en el silencio como una cuchilla. Yara sintió a Thorin ponerse rígido a su lado. Su mano en su codo se apretó, no dolorosamente, sino con una tensión apenas controlada. Cuidado, dijo suavemente. Estás pisando terreno peligroso. ¿Lo estoy? El consejero sonrió, y no había nada cálido en ello. Trajiste a otra Varys a nuestro medio, señor, después de lo que pasó la última vez, después de todo lo que perdimos. Hizo un gesto amplio hacia los lobos reunidos. La gente tiene derecho a estar preocupada. La gente tiene derecho a la justicia, no a la siembra de miedo de consejeros ambiciosos. Entonces, dales justicia. Los ojos del consejero brillaron. Somete a la chica al juicio de sangre. Si realmente no es una amenaza, sobrevivirá. Si lo es, se encogió de hombros. Problema resuelto. Murmullos recorrieron la multitud. La loba interior de Yara presionó contra su control, sintiendo el peligro. ¿Qué es el juicio de sangre?
Preguntó, su voz baja pero firme. La expresión de Torrance se había vuelto cuidadosamente inexpresiva. Una prueba antigua. Se hace que el acusado beba una poción con plata mientras su lobo es suprimido a la fuerza. Si sobrevive hasta el amanecer, se le considera inocente. ¿Y si no? Él no respondió. No era necesario. Esto es bárbaro, dijo Yara lo suficientemente alto para que la multitud la oyera. Me están condenando por mi linaje, no por mis acciones. No he amenazado a nadie. No he herido a nadie. Ni siquiera sabía lo que era hasta hace 2 semanas. La ignorancia no es defensa contra el destino. La voz del consejero era suave, practicada. El linaje Varys lleva la destrucción en su propia naturaleza. Los de tu clase destruyeron manadas enteras en las antiguas guerras. Corrompieron a los alfas, rompieron linajes que habían perdurado durante milenios. Eso fue hace 300 años. No soy responsable de lo que hicieron mis antepasados. Ni quizás no, pero lleva su poder. Sus ojos se entrecerraron. Y el poder en las manos equivocadas siempre es peligroso. Yara abrió la boca para responder, pero Thorin dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y el consejo. La chica está bajo mi protección, dijo, y su voz había cambiado, más profunda, más fría, con una autoridad que hizo que incluso los lobos hostiles de la multitud retrocedieran. Ni siquiera el trono está por encima de la antigua ley, señor. Pero la confianza del consejero había flaqueado ligeramente. El consejo, el consejo sirve a mi voluntad. Los ojos de Thorin habían comenzado a brillar, un plateado pálido que definitivamente no era humano. Y mi voluntad es que se retiren ahora. Por un momento, todo pendió de un hilo. Entonces el consejero sonrió de nuevo, esa misma sonrisa fría y sabionda que provocó repulsión en Yara. Muy bien, señor, retiraremos nuestra demanda por ahora. Miró a Yara con un desprecio no disimulado. Pero la gente recordará esto. Recordarán que su rey eligió a una Varys por encima de su propia especie. Fuera, dijo Thorin, cada palabra afilada como un cristal cortado, antes de que olvide que ejecutar a los miembros del consejo sienta un mal precedente. El consejo se retiró, sus túnicas barriendo la piedra mientras descendían de la plataforma. Pero al pasar, el consejero más anciano se detuvo junto a Yara. ¿Crees que te está protegiendo?, murmuró, demasiado bajo para que nadie más lo oyera. Ok, pero no sabes lo que es él realmente. Pregúntale sobre la maldición, niña. Pregúntale qué pasa cuando un rey alfa toma una compañera. Luego se fue, tragado por la multitud. ¡Qué maldición! Estaban de vuelta en el estudio de Thorin, la puerta cerrada con llave, el fuego ardiendo bajo. Yara estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados contra un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Thorin estaba sentado detrás de su escritorio, con la cabeza entre las manos. Parecía agotado. Más que eso, parecía derrotado. Debería habértelo dicho antes. ¿Decirme qué? El silencio se extendió entre ellos. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos contenían algo que nunca antes había visto allí. Miedo. Los Varys no solo fueron destruidos por lo que podían hacer, dijo lentamente. Fueron destruidos por lo que habían hecho. Antes de la purga, antes de las guerras, los Varys gobernaban sobre todos los lobos. Eran el linaje alfa original. No entiendo, mi familia. La línea de los reyes alfa. Descendemos de una Varys que sobrevivió a la purga. Una mujer llamada Baela que estaba embarazada cuando su gente fue masacrada. Se levantó, moviéndose hacia ella. Maldijo a su propio hijo al nacer. Maldijo a toda la línea que le seguiría. El pavor se apoderó del estómago de Yara. ¿Qué tipo de maldición? Los reyes alfa no pueden tomar compañeras. Su voz bajó a apenas un murmullo. Cada rey que lo ha intentado ha visto morir a su compañera. Cena fue solo la última de una larga lista de pérdidas. Pero dijiste que fue asesinada por conspiradores. Lo fue, pero la maldición la hizo vulnerable a ese ataque. Atrajo el peligro hacia ella como un faro. Funciona de manera diferente cada vez, pero el resultado es siempre el mismo. Sus manos se apretaron a los costados. Atrae la muerte a cualquier loba que se una a un rey alfa. Enfermedad, accidente, asesinato. No importa cómo, el resultado es siempre el mismo. Por eso dijiste que no podías amarme. La comprensión la golpeó.
Por eso querías un matrimonio solo de nombre. Estabas tratando de protegerme. Pensé que si no me unía a ti, si mantenía la distancia, la maldición no se activaría. Su risa fue amarga, rota. Fui un tonto. En el momento en que empecé a preocuparme por ti, firmé tu sentencia de muerte. Número. Yara dio un paso hacia él. ¿No sabes eso? ¿No lo sé? La sujetó por los hombros, su agarre desesperado. El desafío del consejo esta noche. Bueno, eso no fue una coincidencia. La maldición ya está funcionando. Está atrayendo amenazas hacia ti, de la misma manera que lo hizo con Sena. Entonces lucharemos juntos. No se puede luchar contra una maldición, Yara. Tal vez no. Ella cubrió sus manos con las suyas, pero tal vez yo pueda romperla. Él se quedó quieto. ¿Qué? Dijiste que la maldición fue lanzada por una Varys. Por Beyla. Ella sostuvo su mirada. Yo también soy Varys. Tal vez eso signifique algo. O tal vez signifique que morirás más rápido. Su voz se quebró. No puedo perderte, Yara. No después de todo. No cuando... Se detuvo. Pero ella escuchó lo que no dijo. ¿Cuándo qué? Susurró. Su frente cayó sobre la de ella. Su aliento era cálido contra sus labios. Cuando finalmente encontré a alguien por quien valía la pena vivir. Las palabras rompieron algo dentro de ella. Lo besó, suave y tierno y lleno de todo lo que no habían dicho. Entonces ayúdame a encontrar una manera de romperla, murmuró contra su boca. Ayúdame a salvarnos a los dos. Él se apartó, buscando en su rostro. Lo que sea que vio allí pareció estabilizarlo. Podría haber una manera, dijo lentamente. Los textos antiguos hablan de un ritual. Algo que Beyla creó como un mecanismo de seguridad en caso de que una futura Varys quisiera deshacer lo que había hecho. ¿Dónde está? En los archivos prohibidos, debajo de la fortaleza. Su expresión se endureció con determinación. Iremos al amanecer. Juntos. Juntos. Asherab estuvo de acuerdo. Pero mientras estaban allí, abrazados a la luz parpadeante del fuego, no podía quitarse de la cabeza las palabras del consejero. Pregúntale qué es él realmente. Ahora sabía sobre la maldición, sabía sobre Sena, sabía sobre la profecía, pero algo le decía que todavía no lo sabía todo. Y la verdad, cuando llegara, podría ser peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Los archivos prohibidos existían en la parte más profunda de la montaña. Yara siguió a Turin a través de pasajes que se volvían más estrechos y oscuros a medida que descendían. El aire estaba cargado de polvo y antigüedad, con el aroma de papel antiguo y algo más, algo que hizo que su loba se pusiera alerta y vigilante. Magia, magia antigua, del tipo que precedía al propio reino. Nadie ha estado aquí abajo en décadas, dijo Turin, su antorcha proyectando sombras danzantes en las paredes de piedra. Mi padre lo prohibió después de perder a mi madre. No podía soportar mirar los textos que podrían haberla salvado. Tu madre también murió por la maldición. Todas las reinas alfa lo han hecho. Su voz era plana, práctica, pero ella escuchó el dolor debajo. Mi abuela, mi bisabuela, hasta la propia Beyla. Llegaron a una puerta tallada en obsidiana sólida, cubierta de símbolos que parecían retorcerse a la luz de la antorcha. Turin presionó su palma contra el centro, y los símbolos brillaron en plata antes de que la puerta se abriera hacia adentro. La cámara más allá era vasta. Estanterías se extendían hacia un techo perdido en la sombra, llenas de libros, pergaminos y artefactos que zumbaban con un poder latente. Formaciones de cristal sobresalían de las paredes, proyectando una pálida luz azul sobre todo. El conocimiento recopilado de los Varys, murmuró Turin. Todo lo que sobrevivió a la purga. Yara se adentró más en la cámara, atraída por algo que no podía nombrar. Su loba se había quedado en silencio, no con inquietud, sino con atención, como si reconociera este lugar, como si lo recordara. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Los textos rituales deberían estar en la alcoba este, los escritos personales de Beyla. Thorin se movió hacia el extremo opuesto de la cámara. Buscaré allí. Tú revisa las genealogías. Podría haber algo sobre tu linaje que pudiera ayudar. Se separaron, cada uno sumergiéndose en el conocimiento acumulado de una civilización muerta.
Pasaron las horas. A Yara le ardían los ojos de leer textos descoloridos, sus dedos manchados de tinta antigua. Encontró registros de nacimientos y muertes de Varys, de poderes manifestados y linajes rastreados, pero nada sobre su propia herencia, nada sobre cómo una sirvienta de Millbrook podía llevar la sangre de lobos que murieron hace 3 siglos. Entonces encontró el compartimento oculto. Estaba en un libro que se parecía a todos los demás, encuadernado en cuero, descolorido, sin nada especial. Bueno, pero cuando lo abrió, las páginas estaban en blanco, todas excepto una, que contenía una sola frase con una caligrafía que de alguna manera reconoció. Para la hija de mi hija, cuando finalmente despierte. Las manos de Yara comenzaron a temblar. Presionó su palma contra la página y una luz brotó del libro. Una luz plateada que se derramó en ella, a través de ella, llenándola de imágenes y sensaciones y recuerdos que no eran suyos. Una mujer corriendo por un bosque en llamas. Un bebé aferrado a su pecho. Un voto hecho con sangre. Mi linaje sobrevivirá, cueste lo que cueste. Generaciones de madres pasando la loba durmiente a sus hijas, manteniéndola oculta, manteniéndola a salvo, esperando a la que finalmente sería lo suficientemente fuerte como para despertar. El rostro de su madre, contraído por la concentración mientras suprimía a su propia loba año tras año, sin transformarse nunca, sin revelar nunca lo que era, protegiendo a su hija ocultando la verdad. Las últimas palabras de su madre, susurradas mientras moría por el esfuerzo de la contención. Cuando estés lista, lo entenderás. Cuando despiertes, recuerda que te amé. Yara jadeó. La conexión se rompió. Estaba de rodillas, las lágrimas corrían por su rostro, el libro aferrado a su pecho. Yara. Torrin estuvo a su lado al instante, con las manos en sus hombros. ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Mi madre, dijo entre sollozos, era Varys. Pasó toda su vida ocultándolo, suprimiendo a su loba para que nadie lo supiera. Murió protegiéndome. Los registros de los sirvientes decían que falleció de una enfermedad debilitante. Se consumió por reprimir su propia naturaleza. Yara lo miró con ojos ardientes. No era débil, Torrin. Fue la loba más fuerte que jamás haya existido. Y sacrificó todo para que yo pudiera sobrevivir lo suficiente como para despertar. La comprensión amaneció en su expresión. Por eso te transformaste tan tarde. Tu loba fue sellada por el poder de tu madre. Cuando ella murió, el sello comenzó a debilitarse. Solo tardó años en romperse por completo. Hay más. Yara abrió el libro de nuevo, pasando a páginas que ya no estaban en blanco. Había aparecido texto, escrito con esa misma mano familiar. Mi antepasada, la que escapó de la purga, no era una Varys cualquiera. Era la hermana de Baela. Torrin palideció. ¿Qué? Baela maldijo tu linaje porque su compañero, el rey Alfa original, la traicionó. Él ayudó a orquestar la purga. Mató a sus hijos para demostrar su lealtad a los lobos que temían a los Varys. La voz de Yara tembló mientras leía. Pero la hermana de Baela, Mera, estaba unida a un lobo diferente. Uno bueno. Él la ayudó a escapar, la escondió entre la gente común y su línea sobrevivió en secreto. No eres solo Varys. La voz de Torrin era apenas audible. Eres la sobrina de Baela, su linaje directo. Y según esto, Yara levantó el libro. Eso significa que puedo deshacer lo que ella hizo. La maldición fue diseñada para ser rota por una loba de su sangre, pero solo una que eligiera amar a un rey alfa, a pesar de conocer el costo. ¿Eligiera amar? Repitió Torrin lentamente. Sabías de la maldición antes de darme cuenta de que me estaba enamorando de ti. Yara sonrió a través de sus lágrimas. Sí, lo sabía, y me quedé de todos modos. El asombro transformó sus rasgos, tan crudo y vulnerable que le dolió el pecho. Hay un ritual, continuó Yara, pero requiere... La puerta de la cámara explotó hacia adentro. Lobos entraron por la abertura, una docena al menos, sus ojos brillando con una luz hostil. Detrás de ellos, caminando con la calma certeza de alguien que ya había ganado, venía el consejero de pelo cano. «Qué conmovedor», dijo. «El rey maldito y su novia condenada jugando a la salvación».
Thorin se interpuso delante de Yara, su cuerpo tenso y letal. Corban, debería haber sabido que estabas detrás de esto. ¿Detrás de qué? El desafío del consejo, Corban se rió. Eso fue simplemente una distracción, muchacho. Algo para mantenerte ocupado mientras aseguraba lo que realmente vine a buscar. Sus ojos se fijaron en Yara con un hambre que le provocó repulsión. La chica Varys, ¿tienes idea de lo que vale su sangre? ¿Lo que podría hacer en las manos adecuadas? Abrió los brazos. Podría rehacer el reino, crear un nuevo linaje de lobos alfa que respondan solo a mí. Todo lo que necesito es a ella y a todos los herederos que pueda producir. Tendrás que pasar por encima de mí, gruñó Thorin. Contaba con ello. La sonrisa de Corban se ensanchó y Yara vio la locura acechando detrás de sus ojos. ¿Realmente pensaste que la maldición fue obra solo de Beyla? Ella la lanzó. Sí, pero yo la he estado alimentando durante generaciones. Cada reina alfa que murió, cada compañera que fue arrebatada antes de tiempo, se rió de sus expresiones. Mi familia ha mantenido viva la maldición, la ha fortalecido, porque un rey sin heredero es un rey fácilmente controlable. Tú mataste a Cena. La voz de Thorin se había vuelto mortalmente silenciosa. Mataste a mi madre, a mi abuela. Las maté a todas. La voz de Corban resonó con orgullo. Y ahora te mataré a ti. Tomaré a tu pequeña novia Varys y finalmente reclamaré lo que debería haber sido mío desde el principio. Levantó la mano. Los lobos atacaron. La batalla fue un caos. Thorin se transformó más rápido de lo que Yara había visto nunca. Un momento humano, al siguiente un enorme lobo negro con ojos como fuego plateado. Se estrelló contra los atacantes con una fuerza devastadora, sus mandíbulas encontrando gargantas y sus garras desgarrando carne. Pero eran demasiados. Yara esquivó a un lobo que se abalanzaba sobre su garganta, su propia transformación surgiendo instintivamente ahora. Su forma gris plateada era más pequeña que la de los atacantes, pero más rápida. Se movía entre ellos, usando su número en su contra, llevándolos a chocar entre sí. Aún así seguían viniendo. Sintió garras arañarle el flanco, dientes chasqueando en sus piernas. La sangre apelmazaba su pelaje. Al otro lado de la cámara, Thorin luchaba contra 3 lobos a la vez. Sus movimientos se volvían más lentos a medida que se acumulaban las heridas. Estaban perdiendo. ¡Basta! La voz de Corban cortó los gruñidos y los choques. Estaba en el centro de la cámara, con un vial en la mano. Un vial lleno de algo que brillaba con un verde enfermizo. Un paso más, Rey Alfa, y le verteré esto por la garganta. Plata y acónito, lo suficientemente concentrado como para matar incluso a una sangre Varys. Thorin se congeló a mitad de embestida, volviendo a su forma humana. La sangre manaba de una docena de heridas, pero sus ojos nunca se apartaron de Corban. Déjala ir, suplícame. La sonrisa de Corban era cruel. Ponte de rodillas y suplica. Y tal vez la deje vivir lo suficiente para cumplir su propósito. Yara, todavía en forma de loba, observó el rostro de Thorin. Vio el momento en que tomó su decisión, el momento en que comenzó a arrodillarse. No, no dejaría que se arrodillara, no por ella, no por nadie. Las palabras del libro resonaron en su mente. Una loba de su sangre que eligió amar a pesar de conocer el costo. Ahora lo entendía. El ritual no se trataba de encantamientos o ceremonias. Se trataba de sacrificio, o de elegir el amor sobre la autopreservación, de ofrecer todo lo que tenías por alguien que valía la pena. Yara se transformó a forma humana y se paró frente a Thorin antes de que pudiera completar su arrodillamiento. ¿Quieres sangre, Varys?, le dijo a Corban. Aquí estoy. Yara no. Thorin intentó agarrarla, pero ella ya se estaba moviendo. No corrió hacia Corban. Corrió hacia las formaciones de cristal que sobresalían de las paredes, las que zumbaban con magia antigua, con un poder que había estado durmiendo durante 300 años. Las palabras de su abuela llenaron su mente. Cuando estés lista, lo entenderás. Lo entendía. Yara golpeó con la palma de la mano el cristal más grande y vertió todo lo que tenía en él. Todo su miedo, todo su amor, todo el poder de un linaje que había sobrevivido contra probabilidades imposibles. El cristal resplandeció.
Una luz plateada explotó por la cámara. Una luz pura, ardiente, antigua que arrancó gritos de los lobos atacantes y puso a Corbin de rodillas. El vial cayó de sus manos, haciéndose añicos en el suelo de piedra. Pero Yara apenas se dio cuenta. Estaba en otro lugar ahora, en algún lugar entre el mundo físico y algo más profundo. Podía ver la maldición envuelta alrededor de Torin como cadenas de hielo. Podía ver cómo había atado su corazón, ahogado su capacidad de amar, atraído la muerte a todos los que se acercaban demasiado, y podía ver cómo romperla. Sangre de mi sangre, pensó, alcanzando esas cadenas congeladas. Lo reclamo, lo elijo, lo amo. Las cadenas se hicieron añicos. Thorin jadeó, doblándose mientras 300 años de energía de maldición acumulada se arrancaban de su alma. Una luz plateada brotó de sus ojos, su boca y sus heridas. Cuando se desvaneció, estaba de rodillas, respirando con dificultad, pero entero, más que entero. Por primera vez desde que lo conocía, el calor irradiaba de su piel. Los lobos atacantes habían huido. Solo quedaba Corbin acurrucado contra la pared del fondo, su rostro contraído por la incredulidad. Imposible, susurró. La maldición no puede romperse. Es eterna. Era el dolor de una madre, dijo Yara, su voz resonando con un poder que no era del todo suyo. Y ha sido respondido por el amor de una hija. Caminó hacia él y con cada paso sintió a generaciones de mujeres Varys caminando con ella. Su madre, su abuela, todas las hijas que habían llevado esta carga en silencio, esperando a la que finalmente la terminaría. Veila maldijo tu linaje porque perdió a todos los que amaba, continuó Yara, pero dejó una salida, no por venganza sino por redención. Esperaba que algún día una Varys eligiera a un rey alfa digno de ser salvado. Se detuvo frente a Corbin, mirando al lobo que había asesinado reinas y corrompido un reino por su propia ambición. Tú no decides quién es digno, dijo. No controlas quién vive y quién muere. Ya no. Por favor. La palabra salió rota. Por favor. Puedo darte poder, riqueza, lo que quieras. Quiero justicia. Thorin apareció a su lado, completamente curado, sus ojos ardiendo con una furia fría. La tendrás. Hizo una señal y lobos entraron en la cámara. Lobos leales, se dio cuenta Yara, que habían estado esperando la orden de su rey. Rodearon a Corbin, sus expresiones no mostraban piedad. Por crímenes contra la corona, el asesinato de compañeras reales, conspiración y traición, anunció Thorin, su voz llevando el peso de la autoridad absoluta. Te sentencio a muerte. Que los dioses que existan tengan más piedad que yo. Los gritos de Corbin resonaron en la antigua cámara mientras se lo llevaban. Luego hubo silencio. Yara se tambaleó. El agotamiento la golpeó ahora que la adrenalina se desvanecía. Thorin la sujetó antes de que pudiera caer, atrayéndola contra su pecho con brazos que finalmente eran benditamente cálidos. La rompiste, murmuró contra su cabello. Realmente rompiste la maldición. Te dije que lo haría. Podrías haber muerto. Tú también podrías haber muerto. Se apartó para mirarlo, pero no lo hicimos. Sobrevivimos. Sobrevivimos, repitió él como si probara las palabras. Luego una sonrisa apareció en su rostro. No la expresión controlada y cuidadosa a la que estaba acostumbrada, sino algo brillante y abierto y lleno de asombro. Puedo sentirlo, Yara. El vínculo de compañeros. Ella también lo sintió. Un hilo dorado conectando su corazón con el de él. Cálido, constante e inquebrantable. Te amo, dijo. Las palabras salieron fácilmente ahora, sin miedo. Te amo, Thorin. Creo que desde hace un tiempo. Solo tenía miedo de decirlo. Yo también te amo. Acarició su rostro con sus manos. Te he amado desde que te paraste en ese patio y discutiste conmigo frente a todo mi reino. Tal vez incluso antes de eso. Tal vez desde el momento en que me miraste en ese barranco y exigiste respuestas en lugar de piedad. La besó y no se pareció en nada a antes. Esto no era desesperación, ni dolor, ni tiempo prestado. Esto era un comienzo. Esto era para siempre. La boda tuvo lugar un mes después. Valdrus nunca había visto nada igual.
Miles de lobos se reunieron en el gran patio, pero esta vez no estaban arrodillados en sumisión. Estaban celebrando, sus aullidos elevándose hacia las estrellas mientras su rey finalmente tomaba una reina que sobreviviría para estar a su lado. Yara vestía de plata, el color de su loba, de su linaje, del poder que ahora entendía y controlaba. Una corona de flores blancas descansaba sobre su cabeza, y cuando caminó hacia Thorin en el altar, sintió a su madre caminando con ella. Ahora lo entiendo, pensó. Gracias. La ceremonia fue simple, tradicional. Las palabras eran antiguas, pero se sintieron nuevas en su lengua cuando las pronunció. Te reclamo como mío, dijo, mirando a los cálidos ojos grises de Thorin. Mi compañero, mi esposo, mi rey. Te reclamo como mía, respondió él. Y su voz no tenía nada de la fría distancia que había tenido cuando lo conoció. Mi compañera, mi esposa, mi reina. El vínculo se completó por completo, una conexión tan profunda que le robó el aliento. Ahora podía sentir sus emociones, su alegría, su amor, su feroz protección, y sabía que él podía sentir las suyas. Los lobos aullaron su aprobación. En algún lugar de la multitud, Yara vislumbró a los consejeros de Turín, los que habían permanecido leales a pesar de todo. Mune vio a los lobos que habían entrenado con ella, que la habían visto transformarse de una fugitiva aterrorizada a la reina que ahora celebraban. Y vio al borde del patio a una familiar loba gris, plateada observando con ojos antiguos. Su loba, no la que estaba bajo su piel, sino algo más, una manifestación tal vez, o un recuerdo. La loba de su madre, quizás, o la hermana de Vela, o todas las mujeres Varys que habían venido antes, o para presenciar el cumplimiento de todo por lo que se habían sacrificado. La figura inclinó la cabeza una vez, reconocimiento y bendición combinados. Luego se desvaneció a la luz de la luna. 3 años después, Yara estaba en el balcón de sus aposentos, mirando un reino transformado. La academia de abajo estaba llena de jóvenes lobos aprendiendo a controlar sus habilidades. Lobos comunes y nobles por igual, entrenados por maestros que habían sido perseguidos una generación atrás. La corrupción de Corben había sido profunda y había llevado tiempo erradicarla por completo, pero lo habían logrado. Estás pensando demasiado. Unos brazos la rodearon por detrás, cálidos y fuertes. Thorin apoyó la barbilla en su hombro, siguiendo su mirada hacia la academia. Estoy pensando en lo lejos que hemos llegado, dijo suavemente. Él le dio un beso en el cuello. Prefiero pensar en lo lejos que tenemos que llegar. Empezando por la celebración del segundo cumpleaños de nuestro hijo, ¿qué prometiste ayudar a planificar? Yara sonrió, girando en sus brazos para mirarlo. Detrás de ella, en la guardería, su hijo Calum dormía plácidamente. Un niño que nunca conocería la maldición, que crecería amado, seguro y libre. No prometí ayudar a planificar, corrigió. Prometí supervisar. ¿Hay alguna diferencia? La diferencia es que no tengo que lidiar con los panaderos discutiendo sobre los sabores del pastel. Él se rió, el sonido todavía lo suficientemente precioso como para hacer que su corazón diera un vuelco. Thorin ahora reía libremente, sonreía sin restricciones, amaba sin miedo. La maldición estaba verdaderamente rota. Tengo algo para ti, dijo, retrocediendo ligeramente. De su bolsillo, sacó una pequeña caja tallada en obsidiana. Yara la abrió para encontrar un anillo, de plata simple, con una piedra que brillaba débilmente en azul. Es de los archivos, explicó Thorin. Perteneció a la hermana de Vela. Mira, los registros dicen que lo usó cuando escapó de la purga, que la protegió a través de todo lo que vino después. ¿Y me lo estás dando a mí? Siempre te ha pertenecido. Le tomó la mano, deslizando el anillo en su dedo. Eres su heredera, su legado, la razón por la que sobrevivió a todo. Yara miró el anillo, sintiendo el débil pulso de la magia antigua. No peligrosa, no oscura, solo presente, cuidándola de la misma manera que sus antepasadas siempre habían cuidado de su linaje. Te amo, dijo. Las palabras tan naturales como respirar ahora. Yo también te amo. Le besó la frente, las mejillas y los labios. Mi reina imposible, mi milagro, mi todo. Permanecieron juntos en el balcón mientras el sol se ponía sobre su reino.
Detrás de ellos, su hijo se revolvió en su sueño, haciendo suaves sonidos de contento infantil. La profecía había hablado de una Varys que salvaría el linaje alfa o lo destruiría. Yara no había hecho ninguna de las dos cosas. Lo había transformado. Lo había convertido en algo nuevo, algo mejor. Y al final, esa fue la mayor victoria de todas.